La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en el programa de Creencias Religiosas. Y pues muy buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío. Me da mucho gusto saludarte, ya estoy aquí de regreso. Así es, pues hoy en un día tan ajetreado en la ciudad por esta cuestión que hay de la cuestión de la FIL, pero hoy cerramos, pues digamos, este mes. Cerramos este mes que nos hemos dedicado a hablar de paradigmas religiosos, de distintas maneras de pensar la espiritualidad. Y pues hoy tenemos un invitado que es nada menos que José María Vigil. Él es un teólogo católico y se encuentra, actualmente en Panamá. Muy buenas tardes, José María. Muy buenas tardes, Darío. ¿Está bien que te haya presentado así, únicamente como teólogo? ¿Tú nos quieres dar algún otro dato? No, pues sí, un fiel cristiano, ¿verdad? Un fiel cristiano. Bueno, habrá que decir también que eres de los que coordinan este esfuerzo de un portal. Seguramente muchos de nuestro auditorio va a ubicarte el portal servicioskoinonia.org. Sí. Y bueno, es un servicio eclesial muy interesante, muy interesante. Sí. Fue de los de primera línea, quiero decir, en el tiempo, o sea, de los primeros que empezamos. Tenemos ahí la revista Relat, que ya es muy madura y casi ya no tiene importancia ahora en comparación con todo lo que hay. Fue la primera revista de teología en Internet, en castellano, en la red, ¿no? Ya del año 93. Sí. Pues, sí, dime. No. No, iba a decir que precisamente a través de esta gran red que pues tú impulsas, hay una serie de conocimiento en torno al tema que hoy vamos a abordar y que en otras ocasiones, pues que has estado tú por esta ciudad y que hemos coincidido, pues es en torno a esta cuestión de los paradigmas religiosos, pero y sobre todo abordaríamos el del post-religional, y lo comento así porque ha sido una de tus participaciones en el seminario mensual, y que también tienes una participación de capítulo para este futuro libro de Espiritualidad sin Religión. Sí. Sí, bien. Me parece muy bien el enfoque, sí. Y bueno, tú has estudiado mucho y hablado de los nuevos paradigmas de lo religioso de manera constante en los últimos años. Has estado aquí en Guadalajara y en otros lugares te hemos escuchado. ¿A qué llamas tú nuevos paradigmas? Sí, bueno, pues paradigma en realidad es una palabra que hoy se usa muchísimo, ¿verdad? Y es muy antigua, pero quiero decir, su uso así generalizado es bastante reciente, ¿no? Pues yo creo que pasé toda mi vida primera más de la mitad de mi vida, ya soy mayorcito, sin paradigmas, no se hablaba de eso, era una palabra muy extraña, se empleaba un poquito, a veces como ejemplo, ¿verdad? Esta persona es un paradigma de santidad, ¿no? Se decían en las congregaciones religiosas. Pero paradigma no era una palabra usual. Sabemos que ha sido, sobre todo, Thomas Kuhn, ¿no? Historiador de la ciencia era el que sacó ese concepto en la historia de la ciencia, diciendo que la ciencia avanza con cambios de paradigma, ¿no? Y entonces esa os ha hecho fortuna. Ahora usted puede mirar, cualquiera podemos mirar en Google la palabra paradigma y hay casi más de 1 millón de respuestas, ¿no? O sea, esto es muchísimo. Para todo cambio se suele emplear a veces la de paradigma. Entonces, paradigma se está empleando, no digo que demasiado, porque el lenguaje es libre, por supuesto, pero sí que habría que distinguir entre ese cambio, ese uso
casi sinónimo como de cualquier cambio de proyecto es un cambio, o cambio de enfoque es un cambio de paradigma. Y paradigma en el sentido más fuerte, que no es un cambio cualquiera, sino que es el cambio en el conocimiento, ¿no? Paradigmas del conocimiento. El tema diríamos que es epistemológico. O sea, la epistemología es la ciencia del conocimiento. Epistemología. Episteme es ciencia o conocimiento. Episteme propiamente es ciencia, pero también aquí se aplica para el conocimiento. Entonces, epistemología es el estudio del conocimiento, cómo pensamos, de qué manera razonamos, sobre qué bases, qué leyes tiene eso. Esa es la epistemología, ¿no? Pues la epistemología últimamente avanza en este concepto que le resulta muy útil de descubrir, que no pensamos por una serie de evolución como el tren que va por una vía sin más y no se plantea ningún otro criterio, ¿no? Sino que el conocimiento y la ciencia, hay momentos en que dan un salto, no van simplemente siguiendo el paisaje con una curva suave, sino que al final resulta que han dado un salto y lo que ha cambiado es un paradigma. De pensar que había, por ejemplo, dos mundos, dos pisos, algo en lo religioso, este mundo y el otro mundo, pues que es lo mismo, pues, tener ese axioma es un paradigma, está hecho de axiomas, de verdades generales, de verdades digamos que muy profundas, y por eso mismo que parecen evidentes, hay una discusión ahí si lo parecen o si lo son, hay una discusión epistemológica que no viene a cuento en este momento, ¿no? Pero que parecen evidentes y que las damos por evidentes y por supuestas, por tanto, y casi nunca hablamos de eso porque, bueno, es tan evidente, tan obvio que nadie lo discute. Pero pues esos paradigmas, esas verdades axiomáticas que estaban en el fondo de la cultura, incluso, no estamos hablando de detallitos como decíamos antes, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, en el sentido estrecho, o sea, específico de la palabra paradigma, estamos hablando de esos cambios profundos que se pueden dar cuando cambian las cosas que teníamos por evidentes. Oye, José María, y en ese sentido, ¿qué cambios estás notando tú que resulta en esos asuntos que nos parecían evidentes y que resulta que ahora están apareciendo rupturas en términos de la religión, de la espiritualidad, de la búsqueda de lo sagrado? ¿Cuáles son los matices que tú alcanzas a encontrar que te hacen pensar en este cambio de paradigma? Sí, pues hay que recordar que son nuevos, pero no son tan nuevos solo, ¿no? O sea, que no son de la década pasada ni desde el Concilio Vaticano II, sino que vienen desde bastante más atrás, ¿no? La modernidad sería el primero, ¿no? Estamos hablando casi de 4 siglos. Y es un gran cambio, ¿no? De ahí cambiaron cosas que no habían cambiado en todos los milenios que conocemos anteriormente, ¿no? 10 milenios anteriores se había estado pensando de una manera, ¿no? Por ejemplo, con el mundo dividido, gran paradigma que ha cambiado es el de la modernidad. Dice, pero esto es de hace 4 siglos, esto no es nuevo. Efectivamente, eso no es nuevo. Nuevos paradigmas está queriendo decir nuevos paradigmas en la historia, nuevos paradigmas en una historia que se acelera cada vez más, y hablamos de nuevos paradigmas en los últimos tiempos en los que estamos. Pero no estamos hablando del cambio de los años 70 y 80 solo, ¿no? El feminismo, bueno, sería quien encuentre cambios de la historia del feminismo, la historia latente del feminismo, pues desde la edad de piedra, quizá. No creo, pero es una forma de exagerar, ¿verdad? Pero quiero decir que no es de ayer ni antes de ayer. ¿Dónde lo ponemos? ¿En la búsqueda de las sufragistas? ¿O dónde lo ponemos? Bueno, pues eso será otra historia concreta, el ponerle el nombre, ¿no? Pero son cosas que vienen. Pero entonces eso es viejo. No, el paradigma del feminismo es una nueva visión del mundo, una nueva visión de nosotros mismos, hasta una nueva visión de Dios, que sigue por hacer, ¿no? Que se está haciendo, es una batalla ideológica, porque el cambio no es apretar una tecla y que empiece a funcionar el otro axioma, sino que es un cambio de axioma, o sea, es algo que yo había pensado durante toda mi vida que era así, y que yo lo entendí de siempre que era así, y que todos mis abuelos lo creyeron así, y empezar yo a dudar de eso, de que mis abuelos nunca habían dudado, ¿no? Entonces hay una novedad y es un gran problema y una experiencia psicológica incluso de que mi cambio epistemológico me engendra incertidumbre, inseguridad. Pero yendo más concretamente a lo que comentabas, Jesús, Arturo, de cuáles serían, bueno, pues yo suelo decir que grandes paradigmas, que es a lo que
yo personalmente quería dedicarme, ¿no?, a encontrar las grandes cosas del cambio cultural y también religioso, porque no son prácticamente distintos. Yo creo que es un elenco que hay que hacerlo siempre sin pretensiones de número. Y esto es como hacer un plano, ¿verdad? Vamos a colocarlos en grandes núcleos que son los grandes cambios. Pero que ese mapa que hacemos con esa colocación de los núcleos nunca hay que tomársela demasiado aquí en la letra ni dar la vida por ella, porque cualquiera puede encontrar un mapa mejor para él o un mapa mejor en otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento, y no digamos si lo decimos esos cambios en Oriente. Uy, en Oriente pues a lo mejor es bastante más distintos, ¿no? A veces hablamos como del mundo global y hay que darnos cuenta de que estamos en una cultura mixta, hecha de muchas culturas, pero al fin y al cabo dominada, con un ADN muy viejo, ¿no?, que para Occidente proviene del mundo de los griegos, de aquellos 2 milenios, ¿no? Entonces, todo eso puede cambiar. Yo digo, el primer, por ir con un poco de orden cronológico, es el que hemos citado de la modernidad, ¿no?, que si bien empezó la modernidad, podemos dar ya 4 siglos, no está sin acabar y está por profundizarse todavía, ¿no? Por profundizar. Uh-huh. Sí, yo un segundo, por poner en cronología y por hablar desde mi campo, quizás sea una deformación profesional, ¿no?, como cristiano y como teólogo, pues yo digo que la modernidad ha sido aceptada en el cristianismo, no solo en la Iglesia Católica, sino en el cristianismo, porque los protestantes han vivido exactamente lo mismo, con otros nombres, pero estamos en lo mismo, y el cambio nos ha afectado a todo el cristianismo juntos, ¿no?, y no por el Concilio Vaticano II, sino por el cambio cultural que se estaba dando, que la Iglesia Católica lo aceptó en el Vaticano II, pero la Iglesia Protestante lo aceptó pues en el Sínodo de Uppsala y en el Consejo Mundial de Iglesias, aquellos movimientos de religión y sociedad, etcétera, de aquellos años 60, los mismos años que en la Iglesia Católica se estaba dando. Esa década y la siguiente fueron de cambio de paradigma, de aceptación de la modernidad en el cristianismo en general. Ese ha sido uno. Después, el segundo también es muy famoso para nosotros todos, ¿no? Fue la teología de la liberación, que no se dio en Filipinas, después se ha dado, sí, pero originalmente nació aquí, ¿no? Es un paradigma, es un carisma, es una aportación del cristianismo, protestante también, a la Iglesia general y al catolicismo mundial y al conjunto de las religiones, ¿verdad? Y de hecho, tan así ha sido eso no es un invento de la teología de la liberación no tiene fundador, no tiene padres fundadores. Ha sido una colaboración muy en conjunto desde el pueblo de Dios, ¿no?, y al que después se incorporan los teólogos y van poniéndolo en solfa, diríamos, ¿no? Eso ha sido tan inmenso que ahora hay hinduismo liberador, los engaged hinduismo, hay islam de la liberación, hay todos los pensadores, hay que decir más bien, porque no emplean ellos esa palabra, de los musulmanes de la liberación y de otras religiones también. O sea, aquí es un paradigma, es un cambio cultural que, aplicado en el mundo de la religión, produce una religión liberadora, ¿no? En orden cronológico, pues ya tendríamos que poner el feminismo, sabiendo que es anterior, por de pronto, a la de liberación, pero que, pues, en el mundo de las religiones y en el mundo del cristianismo, en concreto, se derivó como una necesidad que nos dijimos cómo no nos habíamos dado cuenta del paradigma mismo de la liberación, pero que tiene su propia estructura totalmente distinta, ¿no? No es que porque hubo teología de la liberación vamos a ver teología feminista. No es eso. Pero está en la misma línea y por eso siempre se ha sentido como que la teología feminista y el paradigma feminista en el fondo son también desgranamientos, desdoblamientos del paradigma liberador. Tiene su sentido, ya se entiende la palabra, ¿no? Por la misma palabra liberación. Pero es otra cosa. Es un descubrimiento de que el mundo había sido, llevaba unos cuantos milenios y no tantos, porque como aquel libro famoso de Pepe Rodríguez, ¿no? Dios nació mujer, ¿no? Y la sociedad nació femenina.
y que la religión ha sido feminista, más que feminista, femenina al principio, ¿no? Entonces, lleva mucho tiempo y tiene una estructura totalmente distinta, una justificación totalmente distinta, ¿no? Para nosotros también en teología latinoamericana el otro paradigma que empezamos a ver a partir de los años 90 en el mundo anglosajón, lo habían estado viendo antes, ¿no? Paul Nitter y compañía, John Hick, etcétera, pero nosotros aquí pues fue a partir de los 90, ¿no? Y fue la teología del pluralismo religioso. Entonces, se oye poco con su nombre técnico, que sería esto, ¿no? Pero se oye más en los gestos concretos, ¿no? Que es la convivencia, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, el saber que ya nadie puede sostener aquello en que todos mis abuelos, y supongo que también los de ustedes, si los tuvieran abuelos cristianos, ¿verdad?, estuvieron pensando desde hacía 16 siglos, desde el siglo cuarto, quinto, que fue urgencia de Roosevelt, a decirlo, ¿no?, allí después de San Cipriano en Cartago, de que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Exclusivamente mi religión es la verdadera. Eso es así, diciendo algunas religiones, ¿no? O sea, que no es que vemos que triunfalísticamente digamos que ya hemos cambiado al pluralismo, a una conciencia plural, a saber que no es una religión, sino que todas las religiones son respuestas humanas distintas al misterio de la realidad, misterio con mayúscula, ¿verdad? Tú mencionas acerca de este modelo, recuerdo que se puede decir que hay una salvación, pero hay muchos caminos para ella. Claro, claro. Ahí estaría esta perspectiva, este paradigma. Sí, habíamos pensado que había solo un camino, habíamos pensado que solo mi religión era revelada y que además que lo era, y que todas las demás no, las demás eran inventadas, eran construcciones humanas, ¿no? Entonces esos caminos no valían. Claro, ese era un concepto un poco estrecho de Dios, ¿no? Hay un libro de un teólogo de la teología del pluralismo religioso alemán que le titula Gott ohne Grenzen, Dios sin fronteras. Me pareció excelente el pensamiento, ¿no? Un Dios sin fronteras. Este es el mío, pero los de los otros son otros, ¿no? Dios solo puede ser uno en ese sentido, teniendo cuidado con lo del monoteísmo, ¿verdad? Pero en fin, todas las religiones son respuestas, entonces todas son caminos verdaderos. Yo, como sabes, tengo un libro sobre eso, ¿no? Teología del pluralismo religioso, está en internet, se puede bajar también de mi página en academia.edu, ya que no estoy haciendo propaganda comercial. No, está muy bien, muy bien, muy bien. Si no la hacías tú, la íbamos a hacer nosotros, entonces está bien. Bien. Sí, pero lo decía por eso de que allí hay 2 capítulos seguidos después de que se va razonando las bases capítulo por capítulo, poco a poco, ¿no? Construyendo el andamiaje de la argumentación. Llega un momento en que el capítulo 15, la conclusión, todavía faltan 5 capítulos, pero este capítulo ya nos anticipa la conclusión. Título del capítulo: todas las religiones son verdaderas. Yo recuerdo el salto que di en mi silla, ¿no? Cuando estaba examinándolo y debatiéndomelo y escribiendo apuntes y cosas y leyendo lecturas y en Managua, ¿no? Todavía me acuerdo dónde estaba, porque fue un salto de conciencia, ¿no? Porque yo había nacido, pues como todos los que nacimos en aquellos tiempos antes del concilio, en el exclusivismo. Eso lo aprendí yo, eso lo mamé yo, y eso yo lo entendí como obvio. Pues ¿quién va a ser? Es decir, ¿cuál va a ser la verdad sino la de Dios, que es la que nos ha revelado, que es la nuestra? Todos los demás estarán equivocados. Algunos parece que se acercan un poco, pero no, solo nosotros, ¿no? Oye, entonces, pero en medio hay otro. En medio hay otro camino, ¿no? El que tú señalas. Ese sí, como benévolo, ustedes comparten algo nuestro, entonces son de alguna manera cristianos anónimos. Eso, sí. Tienes cosas buenas, pero esa cosa buena que tiene en el mundo es cristiano. Tú, aunque seas un hindú, eres un cristiano anónimo, porque lo que tienes, esa bondad y ese amor, esa generosidad, esa búsqueda de Dios, pues eso es nuestro, porque eso es bueno y lo bueno lo ha dicho Dios, luego es lo mío, es lo de mi jefe, ¿no? Ese es el inclusivismo, que te incluimos, no te excluimos, que es el primer paso, sino que te incluimos, el segundo, que es una manera, al decir que te incluimos, que tú estás viviendo de nuestra verdad, nosotros pues eso, te estamos
quitando la entidad de tu propia religión, ¿no? Esa religión está enchufada a la nuestra, ¿eh? Se alimenta, la electricidad le viene de la nuestra, de nuestro jefe, no del de ustedes, ¿no? Y en el fondo, pues eso, entonces los hindúes o cualquier otra religión, estoy hablando, o vendría a decirlo al revés, se salvan, pero no por el hinduismo, sino a pesar del hinduismo, ¿no? Y que lo salva es nuestro Dios. Vean que ya sabemos, ¿no?, que hay religiones enteras que están mayoritariamente todavía en exclusivismo, ¿no? Sí. Todos los que no sean de esa religión son infieles. ¿Sí? Y si oponen al proyecto de esa religión, pues hay que eliminarnos. Eso no pasa nada, eso lo hemos hecho nosotros, los cristianos también, ¿no? Es muy importante ver la historia para darnos cuenta de cómo, pues, en el periodo, en el tiempo, en el milenio y medio largo que hemos sido exclusivistas, en la historia de la Iglesia está llena, de la Iglesia católica, y vamos, que era la única en aquel momento, está hecha de muchas cosas, ¿no? A partir del siglo IV, ese siglo fue nuestra deriva hacia la intolerancia, hacia el imperialismo, hacia el poder, hacia la imposición, ¿no? La imposición a otros. Y claro, pues el pensamiento intercultural es una cosa muy reciente, ¿no? Todo eso nos ha costado mucho aceptarlo, darnos cuenta. ¿Sí? Y claro, y se ha hecho como se ha hecho, pues con grandes pecados, muchas veces inconscientes, ¿no? Pero se ha impuesto no solo una fe, sino una cultura, ¿no? Un modelo político, se ha intentado, aunque eso tiene más variaciones, ¿verdad? Pero en fin, bueno, pues es un cambio de paradigma. Estamos en el cambio de paradigma, no es que me leí un libro y lo pensé ya, sino que la sociedad está cambiando. Y el mundo, pues no le falta poco para poder decir que sea pluralista realmente, ¿no? O sea que estos van siendo nuevos paradigmas. No voy a explicar, no me voy a, si quieres decir otra cosa, si quieren decir ustedes, sí, digan, ¿no? Diciendo nombres nada más sería otro siguiente que también es muy amplio, es el ecológico, el ecocentrado, que da para hablar, que no es el ambientalismo, no es la ecología, sino la ecología profunda, ¿no? La deep ecology, que eso es muy interesante, ¿no? Y oye, que también sale otra cosa. Dime. Perdón, José María, Sí. ¿Qué te parece si regresamos con este paradigma de la ecología? Vamos a un corte, un reconocimiento de la estación, y regresamos con este otro paradigma, y aquí nada más también dejar un elemento que habla sobre la cuestión, pues, espiritual, que ya cuando abordemos la cuestión de este paradigma post-religional, pues va a ser un elemento interesante, el de la espiritualidad. Sí. Regresamos contigo, estamos hoy conversando con el teólogo José María Vigil, aquí en Creencias Religiosas desde la Exquisita Ignorancia. Vamos a un corte en cabina, Jonás. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bien, pues regresamos aquí a Creencias Religiosas. Les recordamos, estamos conversando en torno a paradigmas de cambio de concepción religiosa, hoy con el teólogo José María Vigil. Bueno, José María Vigil, pues nos quedamos en la cuestión de que nos mencionabas este paradigma ecológico. Sí, se está teniendo mucho éxito y gracias a Dios está llegando esto en un momento en que necesitamos este cambio de paradigma como lo más importante, yo diría, si me entienden, que hay en el mundo, ¿no? Que es que la Tierra se nos acaba, la Tierra la estamos consumiendo, la estamos poniendo en peligro, estamos en la sexta extinción. Y esta extinción masiva, ¿no? La otra fue la de los dinosaurios. Y esta va más rápida todavía. Estamos en el cambio climático. Y cada año, llevamos ya desde el 2001-2002, cada año seguimos impertérritos en echar más CO2 a la atmósfera. En fin, todas las grandes variantes o parámetros del control del cambio climático están descontrolados, vamos subiendo, ¿verdad? Y todo esto lo descubrimos que en el fondo no es siquiera nuestra máquina y nuestra tecnología, sino que es la idea que tenemos, cómo concebimos nuestras relaciones con la naturaleza. La filosofía clásica, toda nuestra forma occidental de pensar nos ha hecho pensar que somos separados, que somos distintos, que no tenemos nada que ver. Bueno, que tenemos que ver, pero que estamos por encima, somos los dueños y todo lo otro es inferior, ¿no? La materia que la consideramos estéril, muerta, sin capacidad de nada, ¿no? Yo creo que las ciencias, sobre todo las ciencias de la Tierra, las ciencias de la vida, las ciencias del planeta, la nueva ciencia, la nueva cosmología nos descubre que estamos totalmente equivocados, ¿no? Que la materia no existe, hay que decirlo, ¿no? La materia no existe. Ese concepto de materia es un eslogan que dicen por ahí muchas veces en la ciencia nueva, ¿no? La materia no existe. Ese concepto está obsoleto. La materia es energía. Y la energía, no hay ninguna energía muerta, ninguna energía estéril, ninguna energía que no tienda a la organización, a la autopoiesis, a la conciencia, a la sensibilidad, a la conciencia, a la autoconciencia y al espíritu, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, y es que está todo conectado. Entonces, hay que releerlo todo y hay que rehacerlo todo, también en la religión. No podemos entretenernos, este es un mundo importantísimo, ¿verdad? Tengo algún artículo sobre eso, ¿no? Los desafíos de la ecología a la religión, en la Relat los pueden encontrar y también en academia.edu. Los desafíos de la ecología en la religión son desafíos gordos. O también los errores sobre el mundo que redundan en errores sobre Dios. Hemos tenido errores gordos sobre el mundo porque no lo sabíamos, de la mala voluntad, y que han redundado en errores sobre Dios, que todo lo que estábamos pensando también, o mucho de lo que estábamos pensando, hay que cambiarlo porque eso no tiene arreglo, ¿no? Entonces, esta es una bomba de tiempo de cambio, ¿no? Y mucha gente que hoy día está entusiasmada con el nuevo relato que tenemos del universo, que no coincide con la Biblia, y que también es sagrado, que también inspira, que también nos lleva nos alza hacia la contemplación del misterio, ¿verdad? Eso es una nueva religión. Mucha gente está viendo por ahí, ¿verdad? No es una nueva religión, es una nueva forma de la religión. Es una nueva forma adecuada, más adecuada a hoy día, o más amplia para que es capaz de captar otras dimensiones. Pero Laudato Si estaría en como una expresión de este paradigma, de esta reflexión de la preocupación por el entorno, ¿o la ubicas en otro lado? No, hay que ubicarla ahí ciertamente como el gran paso que ha dado la Iglesia, el cristianismo, vamos, por toda la Iglesia católica lo ha dado por primera vez y que no podría haber sido de otra manera porque si no lo hace, en la Iglesia católica somos tan autoritarios que si no lo hace el Papa no hay teología ni ciencia que valga, no todos, pero afortunadamente hemos entrado y es un cambio tremendo. Ahora tenemos la mayor parte de las iglesias convencidas, otras muchas están recalcitrantes, ¿verdad?
pero las iglesias cristianas y católicas también, ¿no? Muchas están recalcitrantes, algunas, pero hemos entrado, y eso ya ha cobrado carta de ciudadanía. Yo diría, pero no hace falta decirlo en este momento, porque ya tenemos tarea para asimilar la Laudato Si, que la Laudato Si se quedará corta, o está ya corta, ¿no? Sigue hablando en dos planos, sigue hablando de creación y de creador, sigue hablando de la naturaleza y es nuestra casa común, pero no es nuestra casa, no es nuestra familia, del todo. Bueno, sí, puede ser que haya que ir más allá. Y el paradigma ecológico, la Deep Ecology, va más allá. Pero bueno, pero está muy bien, sí. Nada, okay. Y ahora, de este paradigma, después de mencionábamos en el corte, aparece este movimiento posteísta, que tiene que ver con una serie de consecuencias en el ámbito posreligioso. ¿Qué podrías abordar de ese asunto que pudiera ayudarnos a aclarar? Sí, pues es un punto importante porque todo lo que viene un poco después de la crisis actual y lo posreligional, etcétera, depende un poco de haber entendido eso del posteísmo. Se puede referir al tiempo, sobre todo, o sea, pero no estamos diciendo ateísmo, sino estamos diciendo posteísmo, es decir, el ateísmo es negar que Dios exista y el posteísmo es, yo digo haciendo un juego de palabras, sí, Dios existe, pero no es teos. Teos es la palabra griega, la palabra Dios en griego, que es el concepto que los griegos perfilaron ya finalmente, ¿no? El concepto es anterior a los griegos, no es de ellos, viene de antes, pero los que le dieron la forma, diríamos, filosófica y más seria, y que luego los cristianos, Santo Tomás la terminó de configurar, serían los griegos, ¿no? O sea, un señor Kyrios, ¿verdad? Un señor ahí fuera, allá arriba, que es un tú como nosotros, eso no es algo, sino que es alguien y que es una persona, como nosotros, y que está ahí fuera, ¿no? Y que es muy bueno, todo lo que quiera, sí, que resulta que ha sido un masculino, considerado masculino casi todo el tiempo, pero en fin, bueno, pues ahora con el feminismo podemos aceptarlo, que fuera padre-madre o madre incluso, bien, sí, pero sigue siendo una persona que está ahí fuera, que es como nosotros, que es supremamente inteligente, poderoso, y está ahí fuera, allá arriba, ¿no? Bueno, pues ese es un concepto que ha servido, que ha funcionado, pero que eso no es más que un rostro, es una imagen de Dios, es un rostro que le hemos puesto no a Dios, sino al Dios del fondo, al Dios misterioso, que es el misterio de la vida, el misterio del ser, el misterio de la realidad. Bueno, pues ya nosotros que la ciencia, la cultura y la filosofía en los últimos siglos, pues se está dando cuenta, diríamos, de que en lo que nosotros percibimos es ese misterio, pero no hay que darle no necesariamente esa forma de que es un señor que está ahí fuera y allá arriba, y que ya que está allá arriba, eso ya desde el Galileo ya se hubo que quitarlo, ¿verdad? Porque no hay arriba ni abajo en la tierra, ¿verdad? Pero que está afuera todavía no lo hemos quitado mucha gente, ¿no? Mucha gente sencilla, popular, no lo ha quitado, que está ahí fuera y piensa que hay un señor, ¿no? Que además hace de amigo invisible mío. Entonces, muy bonito, está muy bien, pero y al que le sirva, pues tiene que seguir, porque a lo mejor no está en situación todavía de avanzar. En esto hay que recordar eso, ¿no? Todo es ignorancia. No estamos hablando de la verdad y de la mentira, sino de las muchas formas de hablar de la verdad, del lenguaje religioso que tiene tantas formas, tanto que son interfaces distintas, ¿no? En el computador yo tengo ahí la interfaz de Windows y tengo la interfaz de Mac. Los dos pues sirven en realidad más o menos para lo mismo. No es el computador y el computador, pero me lo hacen con una cara, con una interfaz para que yo me maneje distinto. Las religiones y los conceptos religiosos, el hablar de Dios o no, el hablar o pensar teísticamente o pensar post-teísticamente, no es cambiar de fe, sino es cambiar de interfaz, darme cuenta de que Dios no puede ser como decía San Agustín. Si lo comprendes, si lo piensas, ya lo tengo, ya entiendo, es un señor que está allá. Si lo entiendes, es que no has dado con él, ¿no? Entonces, sabiendo eso, que cuando hablamos del teísmo, posteísmo, no estamos hablando de ateísmo, sino de saber que él no es como pensábamos y es un misterio que yo sigo viendo, pero ya no lo veo en una persona que estuviera ahí fuera,
porque no tiene que ser persona, tiene que ser suprapersonal, ¿no? Algo así como recuperar la experiencia del judaísmo, donde Dios es finalmente inaprehensible porque es innombrable, o como la experiencia de Oriente, donde Dios es múltiples manifestaciones, ¿o cómo? Sí, todas esas son formas, ¿no? También el teísmo es una forma, que el origen griego que el cristianismo después asumió, ¿no? Pero, y todas esas son formas, incluso las de Oriente que estás citando. Pero yo diría que hoy está surgiendo también otra, que es, no la de además de la Biblia, el otro libro que Dios escribió, por decirlo teísticamente, ¿no? Que es la naturaleza. Ahora sabemos que es el cosmos, es la historia del universo en la que se nos está haciendo la gran revelación del misterio, ¿no? Que nosotros, que el cosmos no es un problema, es un misterio al que yo pertenezco, al que todos pertenecemos, y que eso no son cosas, que eso son, igual que yo, las plantas tienen el código en partes del ADN, el metabolismo de los hidratos de carbono es el mismo en ellos que en mí. ¿Cómo podía yo pensar que es que somos hermanos y primos y familia, y que también tienen conciencia, y que lo que yo tengo de autoconciencia y espiritualidad es el desarrollo de todo eso? Bueno, este es un misterio que pues, mucha gente dice, este es el gran libro, ¿no? Y este es un libro de Dios, por decirlo así, ¿no? Lo otro, la Biblia ha sido un comentario que hemos hecho al gran libro, ¿no? Entonces, todas esas formas que ha citado, y muchas otras más, yo creo que son válidas. Hoy yo diría que nos está viniendo, entonces, este mundo post-religional, ¿no? O sea, la religión ha sido en todos los pueblos, vamos, la mayor parte, nunca se debe decir todo también, ¿verdad? No hay que absolutizar nada, todo tiene sus excepciones y tal. Pero ha sido como la forma colectiva de expresar, a partir de la revolución agraria, la interioridad, la autoconciencia de las personas y de los pueblos, y necesitaban algo que uniera, que creara la sociedad, y la que más ha creado la unidad de los pueblos ha sido la religión, ¿no? Pero estamos en una época que llevamos ya 4 siglos de nuevo relato cósmico que va surgiendo que inició la revolución industrial, y ahora el crecimiento exponencial de la ciencia, de forma que está ganando terreno otro relato. Bueno, pues no hay que asustarse, no es descubrir una verdad frente a una falsedad, sino descubrir que estamos en una fase de transición, y hay que respetar a la abuelita que está con su esquema de vida religiosa interior que lleva desde hace 80 años, ¿no? Y que le va bien, ¿sí? Y que no tiene por qué cambiar, y hay que dejarla quieta, en paz, y aceptar y venerar esa fidelidad y ese amor que ella lleva, ¿no? Está la religión indígena que han redescubierto que aquellos rescoldos que quedaban en la cultura escondidos y camuflados para defenderse, ¿verdad? Pues que no, que tenemos que estar orgullosos de esto, porque este es un nuevo, descubrimos el filón religioso con el que Dios se comunicaba con mi pueblo, ¿no? Entonces yo lo puedo rescatar, yo lo puedo rehacer, y no pensar que todo lo otro es malo. No, también vale, también es también, todas las religiones son verdaderas, ¿no? Y hay mucha otra gente que ya no le sirven pues la fórmula del credo, la fórmula de muchos dogmas, etcétera. ¿Por qué? Porque ya pues están escritas en una cultura que no les da. Y pues aquí hay que ser práctico y hay que ser tolerante. Lo que hay que hacer es seguir buscando, y cada uno con confianza tiene que decidir. Ya no se puede decir, usted tiene que creer y cállese. No diga usted nada, usted, esta es la verdad, y usted hace eso, ya no vale. Después de la modernidad también, ¿no? Porque somos personas que hemos descubierto que tenemos que decidir, ¿eh? El valor sagrado de la persona es también el valor sagrado de decidir. Entonces, mi conclusión sería eso, de que en este tiempo, estamos en tiempo de transición, estamos en tiempo de intolerancia, ojalá todos seamos buscadores, ¿no? Nadie debe sentirse turbado ni impuesto, ni con que se le hagan imposiciones, quiero decir, sino que buscar bien el filón, comparar, compartir, dialogar, tomar lo bueno de las religiones y saber que las religiones no son de nadie. Hay que despatrimonializar las religiones. Las religiones son de todos. Todas las religiones son mías.
Todas las religiones son tuyas, todas las religiones son de todos y están a disposición. Son la historia de esta humanidad que pone a nuestro servicio todos los bienes que ha descubierto, ¿no? Bueno, pues realmente te agradecemos muchísimo, José María, esta conversación. Sé que ha sido muy rápida, te hemos escuchado en otras ocasiones y la verdad que hay muchos elementos ahí. Qué bueno que nos ofrecías tus obras en academia.edu, en la revista Relat, en servicioskoinonia.org. Y bueno, también seguramente parte de nuestro auditorio debe conocer la Agenda Latinoamericana, donde también hay un esfuerzo de apoyo de tu parte, de coordinación para que esta salga. Y bueno, pues sabiendo que en la confianza de la cercanía y de esta búsqueda del diálogo interreligioso, te seguiremos contactando. Sí, también los lectores pueden apuntar también tiempoaxial.org. Tiempoaxial.org. Es una colección de libros de frontera, que la mayor parte de ellos está puesta en internet, pero ahí la pueden ver todo. Y hay las formas de conseguirlo y tal. Muy bien, pues el gusto ha sido también mío, un placer poder hablar aunque no hemos tenido conversación con la audiencia, pero en fin, un saludo a todos los que nos han estado escuchando y el agradecimiento por la atención prestada, y estamos a disposición en cualquier momento para ustedes. Muchísimas gracias, José María Vigil, a ustedes por habernos escuchado en este programa de creencias religiosas desde la exquisita ignorancia. También agradecer a Jonás en los controles. Arturo, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Mesa de conversación sobre lo religioso. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.